Hola, bienvenido a mi canal, yo soy María Emily y te hablo hoy desde el cuarto de mi hijo. Aquí quiero mostrarte aquellas cosas que fueron muy útiles para mí porque justamente en un mes él va a ser 2 años, va a cumplir 2 años y todo este cuarto va a cambiar. Ya no es un bebé, ya es un niñito y quería compartir pues todos esos tips que a mí me ayudaron porque siento que muchas veces construimos un cuarto de un niño en base a modas, en base a aquello pues que no sale en las redes sociales, pero es interesante ver la perspectiva de una mamá pues que ya vivió esa etapa y les voy a mostrar todo aquello que a mí me fue útil, aquello que no y cómo le di la vuelta para que lo fuera y pues mostrarles cómo es un cuarto de bebé minimalista. Pero antes, si te gusta aprender cómo hacer tu vida más fácil, cómo simplificarla, dale click al botoncito que dice suscribirme y también sígueme en mi cuenta de Instagram @mariemily_. También si quieres verme viajar por el mundo me puedes encontrar en el canal La Vida DM y en la cuenta de Instagram @lavidadm. Sin más preámbulos, comencemos. Okay, cuando entras al cuarto te puedes dar cuenta que está dividido en varias partes. Por este lado tenemos una cama. Esta es una cama matrimonial que a la vez se dobla y se hace una especie de o cama individual o de sofá cama y pues se convierte en una cama de una sola plaza, de un solo puesto. Y luego de este lado tenemos un sillón, tenemos el cambiador y la cunita. Por acá pueden ver el nombre de mi hijo. Mi hijo se llama Vigo y aquí tengo una decoración súper bonita, es un atrapasueños con su nombre. Les mostraré qué hay en cada parte y cómo las he organizado, pero primero les voy a contar por qué elegí poner una cama y sobre todo una cama matrimonial. Como madre primeriza yo no sabía si mi bebé iba a dormir en su cunita, esa era mi idea. Yo dije, claro, mi bebé desde el día 1 él va a dormir en su cunita, pero yo sabía que por supuesto tenía que alimentarlo en la noche, yo sabía que iba a ser complicado y yo quería también que mi esposo me ayudara. Entonces, en vez de yo pensar que iba a tener el bebé en mi cuarto y luego hacer esa transición a que él se viniera a su cuarto, yo me dije, ¿sabes qué? Nosotros vamos a ser los invitados en el cuarto de mi hijo. Así que voy a poner una cama matrimonial que yo después la pueda hacer individual y allí vamos a dormir mi esposo y yo pues todas las noches para poder atender al bebé mientras el bebé duerme en la cunita. Ese era el plan original. La verdad es que funcionó perfecto, al menos durante los primeros días. Sin embargo, mi hijo luego desarrolló un reflujo muy fuerte que hizo que yo tuviera que hacer colecho. Yo tenía que dormir con mi hijo sentada. Prácticamente, eso era como transcurrían mis noches y les estoy contando esto porque así tú tengas un plan muy fijo en tu mente de lo que quieres hacer, de cómo quieres hacer las cosas, cómo sueñas que sean. La verdad es que la realidad es muy distinta y puede ser que tu plan no funcione o puede ser que tu plan tenga que adaptarse. Entonces a mí realmente me ha funcionado muchísimo, incluso hoy en día ya estamos en la transición a yo dejar de dormir con él y es perfecto porque yo me acuesto con él, lo duermo aquí, él duerme en su camita y después yo me voy a mi cuarto. Entonces la verdad es que siento que tú ser la invitada de tu hijo pues en su cuarto es mucho menos traumático, es mucho más fácil para ti, descansas mucho más y ya sea que él duerma en la cama o contigo aquí haciendo colecho, pues las cosas son mucho más fáciles si estás tú en su cuarto. Les comentaba que pues hay que darle de comer al bebé, sobre todo en las primeras etapas, cada 2 horas. Entonces, ¿cómo lo hacía yo? Cuando tenía que amamantar, pues tenía 2 opciones. O lo hacía en la cama o lo hacía en este sillón que me parece súper cómodo y me da muchísima nostalgia pensar que Vigo me cabía en los brazos y hoy en día, bueno, vamos a hacer la prueba ahorita. Al final les voy a mostrar cómo está Vigo hoy en día. Pero sí, me cabía perfecto aquí. Yo me acuerdo que yo me sentaba y le daba de comer y era pues un momento súper lindo. Estaba aquí, estaba tranquila, muchas veces me dolía la espalda, entonces necesitaba un sillón y este sillón la verdad es que me fue de muchísimo uso. Si bien ese sillón lo utilicé, lo que más he utilizado es mi cambiador y les puedo decir que el cambiador tiene un sistema que aún hoy me parece súper útil y se los voy a mostrar. ¿Qué es lo que yo tengo aquí? Bueno, tengo una cestita que es un poco rectangular, tengo una cestita de tela para los pañales, el cambiador como tal, el colchón, y aquí encima le pongo uno de estos protectores para cualquier accidente. Es muy importante destacar que esto está hecho de plástico, es decir, que cuando hay accidentes simplemente lo limpio con una toallita y listo. ¿Pero qué tengo aquí? Bueno, lo primero que tengo es su cepillo. Acá metí una de estas cajitas así, en donde tengo abajo unas cremas para las irritaciones.
Acá tengo el cepillo, de este lado tengo las toallitas para secarlo, porque yo soy partidaria de que los bebés pues siempre se les tiene que lavar con agua. Entonces yo lo llevo al baño, lo lavo con agua y luego con una de estas toallitas lo seco. De este lado tenemos las toallitas para quitar pues excesos, para limpiarle la carita, lo que necesite, y siempre me aseguro de tener un recambio aquí. Aquí tengo 3 paquetes y el que estoy utilizando. De este lado tengo sus 2 colonias. Tengo la típica Nenuco, que recuerda a mi infancia, y tengo esta que se llama Mon Petit Ange y huele súper rico. Crema de vitamina E, que es buenísima para las irritaciones, y esta crema que es la del cuerpo, que yo simplemente hago así, tuc, la saco y pues se la pongo cuando está acá. Y por supuesto los pañales. En la parte de abajo aquí podrían poner libros, lo que ustedes quieran, pero yo le tengo sus 3 conejitos, y este conejito de acá me encanta porque es un conejito que brilla en la oscuridad. Entonces yo se lo pongo cuando está durmiendo, yo se lo pongo y bueno, y él siempre se despierta y le encanta y lo saluda. Acá puedes guardar un montón de cosas. Yo tengo estos protectores de tela que la verdad fueron una muy mala inversión. No los usé, pero me parecieron tan lindos. Era justamente para proteger el cambiador y están bordados, pero muy poco prácticos, porque si se hace pis, bueno, imagínense, o si se hace caca, pero los desechables sin duda alguna son más prácticos. Entonces, ¿qué guardo acá? Guardo algunos libros, algodones, juguetes. Estas son las tarjetas que hacemos todos los días antes de dormir. Y aquí abajo, en esta gaveta, guardo algo que ya no utilizo, que era su bañera. Era una bañera plegable, súper práctica, que simplemente yo la sacaba y pues con esto él se bañaba. Así, simplemente así. Y hoy en día la utilizo como piscinita, se la pongo en la terraza, y justamente así era como yo lo había visto en mi mente. Yo decía, ok, una vez que ya él no lo utilice, porque ya él se baña en la bañera normal, pues se la pondré de piscinita, y es lo que hacemos. Y luego simplemente la vuelvo a guardar acá. Por acá tenemos la famosa cuna. Es una cuna súper simple de Ikea, súper sobria. Nunca la usó, honestamente. Y lo que más la uso es para guindar aquí la toallita, para que se seque. Esa es la toallita con que lo seco cuando lo traigo del baño. Y la verdad es que con los problemas de reflujo que tuvo, él siempre durmió aquí conmigo en la cama. Por supuesto, tienen que tener muchísimo cuidado. El colecho tiene que tener pues sus reglas. Los dejo que ustedes las busquen. Pero así, desafortunadamente Vico nunca utilizó la cuna. Así que esta cuna ya muy pronto se va a ir de acá, porque vamos a hacer la transición al cuarto de niñito. Por acá tenemos uno de mis cuadros favoritos, que es una foto de él con su fecha de nacimiento, su signo y su nombre y lo que significa. Y alrededor de esa foto hay un conejito y un osito. A mí me encanta tener un montón de cojines allí con las almohadas, y además a él le encanta tirarse allí y disfrutar. Y además cuando la puedes poner como sofá cama, pues queda bastante bonito. Entonces tengo eso allí. De este lado tengo una alfombra para cuando nos bajamos de la cama. Y de este lado me encanta poner unos libros, porque así cuando él viene y es la hora de dormir, ya sabe que se monta, agarra un libro que está al alcance de sus manos y lo leemos juntos. Mientras que sus otros libros están aquí, y acá arriba también tiene bar. De este lado pueden ver la cesta de la ropa sucia, que también tiene su nombre bordado, dice Vigo. Y por supuesto de este lado está el closet. Allí pueden ver su ropa que está organizada, sus zapatos. Acá tengo el coche que tengo que venderlo, el coche viejo. Tengo acá la pañalera, más ropa de este lado. De este lado arriba tengo los pañales, tengo los protectores, acá las cobijitas y las toallas. Acá tengo repuestos de cremas, de cosas que él utiliza, algunos juguetes que le han regalado que son pues para niños más grandes, y aquí juguetes también pues que yo le voy cambiando y rotando, así como cajitas con recuerditos, un cerdito, ¿saben? Para meter dinero, como se dice, una alcancía. Y aquí abajo es donde pongo los repuestos de las toallitas y de los pañales, que por cierto ya tengo que comprar. De este lado tengo una cestita de plástico con un montón de peluchitos, y a mí me encanta hablar de esto porque ustedes saben qué es esta cesta. Era la papelera, sí, la papelera de pañales. Una papelera de pañales chico, que no sale olor, ¿qué tal? Terrible. Primero se llena demasiado, muy rápido, y es muy poco práctico. Así que no compren papeleras de pañales para tenerlas, porque al final van a botarlas en otro lado. Yo los boto fuera de la casa. Tengo una papelera grande fuera en la terraza, y ahí es donde boto los pañales de Vigo. Y bueno, esto quedó pues para meterle los juguetes. Y luego de este lado tengo 2 decoraciones muy sencillitas. Estos son unos cuadritos pues de cada mes hasta que cumplió un año.
y esta es una cinta pues para irlo midiendo. Otra de las cosas que a mí me ayudó mucho fue el tipo de lámpara que escogí, y escogí esta, es una lámpara LED que se regula. Acá pueden ver que con este control le puedo apagarla, puedo prenderla, puedo regular qué tan intenso quiero que sea, si tengo más luz o no, y le puedo prender la luz del medio. Y aquí yo la puedo elegir los colores, puedo ponerla en azul, y esto ha sido buenísimo para enseñarle a Vigo los colores. O para la noche, en donde la apago, le pongo la luz del medio en rojito así, muy tenue, y la habitación queda ligeramente iluminada, pero no tanto. Y el rojo es un color que no molesta para nada la vista. Y eso fue algo que realmente nos salvó cuando teníamos que alimentarlo en la noche, cambiarle el pañal, etcétera. En vez de poner una luz fuerte o incluso de estas tenues así, a veces le molestaba los ojitos. Con la luz roja él estaba tranquilo, nunca lloraba, nunca le molestaba. Entonces la verdad es que es perfecto, y aún hoy la seguimos usando. Cuando le pasa algo, que tiene sed, que necesita cualquier cosa, que nos llama en la noche, nosotros venimos, prendemos la lucecita roja y él no se despierta de más. O sea, está todavía así como adormecido, pero si le pones una luz fuerte sí se despierta. Entonces es ideal. Si sienten que faltan cosas o que Vigo no tiene suficientes juguetes, tiene un área de juegos en la sala en donde tiene todo lo que necesita. Ya me dirán si quieren que les haga un video de eso. Yo creo que también sería interesante. El mejor consejo que les puedo dar es que compren realmente lo necesario. He visto muchos productos, incluso yo estaba tentada a comprar estas cosas como el calentador de toallitas y qué sé yo, el calentador para los biberones y muchas cosas que realmente no hacen falta, y que incluso si tú simplemente lo haces de la manera más simple, no solo te vas a hacer la vida más simple tú, sino que se la vas a hacer más simple a tu bebé. El ejemplo del calentador de biberones es lo típico. Si lo acostumbras a darle el biberón pues a tal temperatura, cuando estés fuera y no lo puedas calentar o pase pues lo que sea, el bebé no va a querer comer. Entonces le estás haciendo la vida difícil a él. Yo a Vigo, por ejemplo, siempre lo acostumbré a tomarse la leche de temperatura ambiente. Entonces pequeños detalles como estos hacen, no estoy diciendo que tú no vas a buscar la manera de hacer la vida de tu bebé lo más cómoda posible, por supuesto, que eso es lo que queremos todas las madres, pero como pueden ver, yo no tengo calentador de toallitas, yo no tengo todos estos productos súper fancy, súper wow, que mucha gente dice que son necesarios, que la verdad no lo son. Como ven, realmente estas son las cosas que yo pensé que me iban a servir, y muy pocas fueron aquellas que no me sirvieron. Una de ellas se las nombré, la papelera de pañales, que fue todo un fiasco, pero todo lo demás funcionó con el plan que yo tenía, que era un plan basado en la flexibilidad, en donde yo me dije, bueno, ¿sabes qué? Voy a poner una cama, si el bebé pues duerme en su cuna, y si no, pues dormirá conmigo, pero todo fue fluyendo y utilicé y he utilizado todo lo que ven aquí, excepto por supuesto la cuna, porque bueno, ocurrió lo del reflujo y eso tuvo un impacto en el sueño de mi hijo durante el primer año entero de toda su vida. Entonces fue complicado. Díganme abajo qué otros videos de este estilo les gustaría que les mostrara. De igual forma les voy a mostrar cómo va a quedar este cuarto, que es un proyecto pues para este año, porque oficialmente Vigo tendrá 2 años el 20 de septiembre. Entonces a partir de ahí ya vamos a comenzar a cambiar este cuarto, sacar la cuna por supuesto, porque ya no tiene ninguna utilidad allí, y ver pues cómo todo esto va a evolucionar. Todo eso va a ocurrir cuando ya yo definitivamente no duerma más acá, aunque el hecho de que esta cama esté aquí y exista la posibilidad de que duerman 2 personas, pues siempre es cómodo, porque bueno, cuando el bebé está enfermo, cuando ocurre algo, qué sé yo, pues siempre es útil. Así que bueno, espero que el video les haya gustado. Les mando un abrazo enorme. Déjenme abajo qué le añadirían ustedes, qué pusieron ustedes en su cuarto de bebé que podría ayudarle a las mamis nuevas que están haciendo y pasando por ese proceso. Les mando un abrazo a aquellas que están esperando sus bebés, porque nada más pensar en toda la ilusión que yo tenía cuando construí este cuarto, cuando lo armé, cuando pensé en lo que iba a poner, y ver pues a mi bebé hoy en día es todo un sueño. Que hablando de mi bebé, lo voy a buscar para que lo vean. ¡Oh! ¿Is that a lion? ¡Wow! Bueno, para quienes no saben, yo a Vigo decidimos, pues mi esposo y yo, que yo le iba a hablar en inglés por meras razones de ahorrarle tiempo y hacerle su vida más fácil. Y bueno, por eso yo le hablo en inglés. Aquí lo ven, ya tiene 2 años, me parece increíble. Vigo, what's that? Happy. Elephant. Monkey? Who's that? Is that Vigo? Is that Vigo, mama? Ay, qué Ay, te amo. La verdad es que cuando pienso en todo el tiempo que ha pasado y tener este chiquitín ya hace 2 años en nuestras vidas
Ay, es increíble. Hi, baby. Hi. Te amo. Bueno, yo lo voy a dejar hasta aquí. Gracias por ver. Recuerda que si te gusta aprender cómo hacer tu vida más fácil, cómo simplificarla, puedes darle clic al botoncito que dice suscribirme y seguirme en mi cuenta de Instagram, @mariemily_. También si quieres verme viajando alrededor del mundo, lo puedes hacer por el canal La Vida de M y por la cuenta de Instagram, @lavidadem. Sí, bye bye. Bye bye, Vigo. Bye bye, Vigo. Bye bye, mama. Bye. Bye bye. Bye bye. Can you blow a kiss? Bye. Yeah. ¡Ay, qué rico! ¡Mua!